Esto es lo que me separó de mi entorno. Si tuviera que decir una sola cosa que me ha diferenciado del resto de personas en todos los entornos, en cada una de las etapas de mi vida, te diría que ha sido siempre el hambre. El hambre que yo he tenido. Pero desde pequeñito, o sea, desde que empecé a jugar en la urbanización, yo vivía en una urbanización donde había una piscina en el centro y alrededor le rodeaban casas y lo rodeaba la piscina un montón de césped, ¿vale? Pues yo me acuerdo jugar a juegos que se llamaban pues, el correcaminos, que uno corría por un lado y otro por otro y habían que pillarse, otro el escondite, que había que esconderse en diferentes... Bueno, te puedes esconder por toda la urbanización, pero de normal la gente se metía en los jardines de las propias casas, que eran jardines independientes. Y yo recuerdo la diferencia entre los que jugaban conmigo y cómo yo jugaba, y la diferencia era abismal. O sea, era absurda. Porque recuerdo que la gente cuando iba a pillar, ay, estarás aquí, ahí estarás acá, o cuando iba a buscarse en los escondites de los demás, ay, estará aquí, ahí estará acá. Yo iba como un enfermo a encontrar a la gente. Iba pero como un obsesionado, o sea, una visión de túnel de te voy a encontrar por mis cojones que voy a llegar ahí. Y esa mentalidad, esa forma de hacer las cosas, esa forma de pensar... Yo nunca la he visto en mis compañeros, nunca la he visto en mis amigos y mis amigas de la organización. Jamás en mi vida. Pero además lo utilizaba para todo. O sea, yo estaba jugando a un videojuego y yo era el que más horas pasaba jugando al videojuego para pasar el videojuego lo antes posible, de la mejor forma posible y conseguir el máximo nivel posible. O cuando estaba en el colegio y jugábamos a fútbol, yo no era ni de lejos el mejor jugando a fútbol, ni de lejos. Era el que más corría en aquel momento, pero ni de lejos el que mejor jugaba a fútbol. Y me acuerdo estar... malito de la cabeza yendo a por la pelota como si no hubiera mañana, que si te cruzabas conmigo delante te atropellaba por encima y daba exactamente igual. Y tal vez mi habilidad con el balón no era una maravilla, pero sí que es verdad que llevaba la pelota desde el principio hasta el final y te la metía en portería con la cabeza, pero con la cabeza remolcando como un rinoceronte. O sea, al final... Y es que te podría contar de historias en clase igual. En clase en el colegio yo me aburría que no os lo podéis ni imaginar. Porque estaba todo el rato prestando atención y el profesor iba a una velocidad a la que yo no podía ir tan lento. O sea, si yo fuera a la velocidad del profesor, retrocedía en el tiempo. Y eso era imposible para mí. O sea, veía cómo explicaba las matemáticas, veía cómo daba clase de biología, veía cómo daba clase de, yo qué sé, conocimiento del medio, filosofía en aquel momento. Y yo recuerdo, digo, como me ponga a tu velocidad, voy para atrás. Pero voy para atrás porque la vida se mueve hasta más rápido que tú. O sea, y... un nivel igual en la universidad, cuando llegué a la universidad, que dije, ¡guau! Me puse súper contento cuando aprobé la selectividad. La selectividad es la PAU, es el examen ese que hay entre el colegio, entre que sales del colegio de bachillerato hasta la universidad, ¿vale? Pues cuando aprobé ese examen y fui a la universidad, que estuve estudiando 3 carreras diferentes hasta que llegué a la cuarta, que era la que más me motivaba, que era la carrera de deporte, y nada más entré dije, qué guay que me voy a juntar en una universidad. Claro, tenías la fotografía de universidad y decías, wow, esto es impresionante. Voy a estudiar con gente que le gusta, que le apasiona, que le vuelve loco, lo mismo que a mí, que es el deporte. Y yo llegué ahí súper ansioso de decir, hola chicos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Marc, y a conocer a la gente de mi clase y demás. Me acuerdo el primero de la fila de todos, o sea, de la fila me refiero, en las clases pues hay diferentes pupitres, pues en la primera fila, en la primera mesa. Y yo recuerdo, wow, voy a aprender un montón de algo que me gusta, que es el deporte, voy a aprender de biomecánica, voy a aprender de bioquímica, voy a aprender de teoría del entrenamiento, voy a aprender de aprendizaje y desarrollo motor, voy a aprender de... Yo estaba... como un enfermo diciendo, ¡buah! Voy a aprender una barbaridad de aquello que me gusta. Es decir, vengo del colegio, que es educación secundaria obligatoria y bachillerato, que no es tan obligatorio, pero casi que sí, y si no quieres pasar por la FP, y ahora por fin voy a estudiar lo que me gusta, porque llevo 18 años estudiando cosas que no me gustan y otras que sí me gustan, pero ahora voy a estudiar el 100% de cosas que me gustan. Y para mi sorpresa, no fue así, no estudié el 100%, a lo mejor estudié el 70% de cosas que me gustaban de la carrera, había un 30% que había ¿cómo era? Antropología, ética, historias que entraban con calzador, pero el resto sí. Y yo me acuerdo que estaba ahí antes que nadie, me iba el último de las clases, me sentaba el primero,
era el que más preguntaba, el que más incordiaba al profesor, el que se quedaba haciéndole preguntas después de la clase al profesor, el que entregaba todos los trabajos los primeros, el que hacía las mejores maquetas, los mejores proyectos, siempre con un diseño intentando espectacular para que se vea súper bien. O sea, vendiéndome lo mejor posible, aparte de poniendo el mejor conocimiento. Me acuerdo también que me juntaba con los que yo pensaba que eran los más inteligentes de clase y los que más vocación tenían hacia esas asignaturas, pues decían, nos vamos a juntar los que queremos hacer cosas grandes entre nosotros y vamos a hacer cosas grandes de verdad, porque el resto de la gente quería, pues bueno, un poco de pachanga de fútbol por las tardes, ir a clase y poquito y ya está. Y yo me junté con los que yo pensaba que iban a masa de huello en la clase y estuve con ellos esos 4 años. Pero aún así yo pensaba, digo, no van a la misma velocidad. Podían ser más inteligentes que yo, más capaces que yo, tener más habilidades que yo, pero no estaban ni la mitad de hambrientos que yo. O sea, el hambre que ha existido siempre dentro de mí ha sido un hambre que no puedo ni explicar con palabras. Cuando salí de la universidad, que de hecho no, miento, cuando estaba en mitad de la universidad, que hice como unas prácticas extracurriculares para entrar en un club de gimnasia en el que pues estaba apuntado yo, me acababa de apuntar para hacer clase de acrobacias, porque quería que me enseñaran acrobacias, que después me di cuenta de que sabía más acrobacias que el propio profesor de acrobacias, y cuando llego a saber no me refiero a explicar, me refiero a hacerlas yo. Empecé a ver, digo, tío, aquí la gente se apunta como algo social. Digo, esto no es, claro, no era gimnasia de competición, era una clase recreativa de acrobacias. De eso creo que en aquel entonces se llamaba recreación, o recreadultos o algo así, no me acuerdo. Y digo, aquí la gente viene a después de la clase quedar para salir a cenar, a celebrar los cumpleaños, a hacer cenas de Navidad. Digo, esto no es lo que yo buscaba. Pero bueno, aguanté ahí un tiempo y me acuerdo cuando estaba en la carrera que fui a los directores de ese centro y les dije, oye, me gustaría hacer clases extracurriculares, aquí, prácticas extracurriculares. Y me dijeron, nosotros encantados. ¿Por qué? Porque iba a tener un profesor ahí medio gratis, pero claro, era yo iniciado y me iban a pagar una mierda y yo iba a estar ahí pues haciéndoles el favor de llevar las prácticas, estaba de prácticas, ¿no? Entonces estaba ahí y me acuerdo que estaba con otro profesor al lado, o sea, yo era el profesor que estaba al lado del profesor oficial, por así decirlo. Y yo me acuerdo que estaba en clase mirando todo el rato cómo daba la clase, cómo sentaba a los niños, cómo les entrenaba, cómo les hacía la flexibilidad, la preparación física, la fuerza, cómo les trabajaba las acrobacias, las figuras, cómo hacía todo. Estaba ahí así, como malito de la cabeza mirando todo. Vale, sí, esto sí. Pero claro, en la carrera te enseña la parte teórica y das mucha práctica, pero no das práctica de deportes específicos como tales, das como algo más genérico. Ya luego cuando alguien se quiere especializar en algo, tiene que meterse en centros de esa cosa. Pues bueno, yo estaba con toda la atención que decía, vale, esto. Miraba todos los detalles, todo, para yo poder darlo todo perfecto. Y para mi casualidad, a la semana de estar de prácticas, me dijeron, Marc, nos has gustado tanto que queremos ya que entres a trabajar con nosotros. Y yo pensando, ¿qué? Claro, yo mi idea era hacer las prácticas extracurriculares, porque como había que hacer prácticas sí o sí en la universidad, digo, las hago ya, me las quito de encima y así cuando toque hacer prácticas en el último año de carrera, pues no las hago y ya está, y estoy más libre. Y dedico mi tiempo a otra cosa diferente. Y en el momento en el que me dijeron, no, que entras a trabajar si quieres, toma el contrato de trabajo. Y yo dije, me acaban de contratar y vengo aquí a hacer las prácticas. Digo, entonces no me puedo quitar las prácticas. Y de hecho no me las quité. Porque, claro, como no voy a rechazar una oferta de trabajo en aquel entonces que solo hacía que estudiar y ya está. Dije, vale, pues lo cojo. Y me acuerdo estar dando grupos de niños pequeños sin yo tener mucha idea, porque era la primera vez que me lanzaba a ser entrenador, por así decirlo, a ser profesor. Pero toda la información que yo tenía la aplicaba en clase. Y los niños se me subían evidentemente encima. Pero daba igual, o sea, yo estaba ahí para ellos intentando darles el mejor servicio tanto a ellos como a sus padres. Y yo, aparte de eso, después de acabar mi grupo, me quedaba al resto de grupos para seguir mirando a los otros profesores, a ver cómo andaba la clase. O sea, yo no sé si esto lo hace la gente normal, pero yo estaba como obsesionado por ver a todo el mundo cómo daba la clase para yo nutrirme de lo que más me gustaba y lo que veía que mejor funcionaba y poder aplicarlo a la clase. Hambriento. Y eso me pasó factura porque, claro, cuando tú tienes tanta hambre, pero estás en un entorno que no la tiene, pueden pasar dos cosas. Una, o que tú haces el entorno crecer, pero claro, para eso tendría que estar el entorno contigo ahí y haberte pagado para estar contigo para que tú les motives para que crezcan o que les enseñes las estrategias, herramientas y habilidades para que crezcan ellos. Pero claro, cuando el entorno está ahí, porque sí, e incluso antes que tú, y tú te metes ahí,
el entorno no quiere crecer. El entorno no quiere ir a otra velocidad. El entorno quiere que tú te bajes 7 tonos y te pongas a la misma velocidad que todos. Quiere que lo que ellos normalizan, lo normalices tú también. Porque tu velocidad les incomoda. Tu velocidad no les hace bien. Tu velocidad les hace ver su mediocridad. Les hace ver todo aquello que ellos no están consiguiendo por no ir a otra velocidad. Recordad que el éxito es lo mismo, es hacer lo mismo que hace todo el mundo, pero muchísimo más rápido. Yo estaba en aquel momento, pues, bueno, desde que nací, obsesionado con hacer las cosas mucho más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que les incomodaba a esas personas constantemente. Y cuando ellos decían, vámonos a hacer no sé qué, yo decía, no, tengo que trabajar, o no, tengo que estudiar, o no, tengo que hacer esa cosa, tengo que aprender, tengo que mejorar, tengo que crecer, tengo que subir para arriba en la montaña del éxito. Tengo que hacer. Conclusión, llegó un día, después de muchos años, que dije, me voy. Y me fui para Estados Unidos, estuve viviendo allí en Estados Unidos. No te estoy contando mi historia, ¿eh? Te estoy hablando de todos los momentos en mi vida que estoy recordando ahora mismo sobre el hambre que yo he tenido siempre. Me fui a Estados Unidos totalmente solo, cogí un avión, por primera vez en mi vida cogí un avión internacional, se llama, intercontinental, y fui a Estados Unidos totalmente solo y estuve trabajando allí en Estados Unidos y viviendo allí una temporada. Y me acuerdo que estábamos en el típico gimnasio de gimnasia, porque yo en aquel entonces era entrenador de gimnasia, claro, llevaba muchos años de entrenador de gimnasia. Llego allí y nos tocaba, pues antes de que llegaran todos los nanos, porque era en verano, un summer camp y demás, y nosotros éramos los entrenadores, y había como diferentes secciones donde estaba la sección de gimnasia, que nos encargábamos de montar ninjas warriors, circuitos de gimnasia, era todo gimnasia artística femenina y demás. Aparte, luego ya entrené allí gimnasia artística y, bueno, muchas clases particulares y demás. Pero bueno, la cosa está en que había como diferentes secciones. La sección de gimnasia, de tenis, de atletismo, de voleibol, de fútbol, no sé qué. Y nosotros nos encargamos de la de gimnasia. Y yo recuerdo que las primeras 2 semanas nos tocaba como acondicionar el gimnasio que estábamos. Y nos mandaron una tarea para los 3 primeros días. Y había otra tarea para los siguientes 3 días. Y había otra tarea para los siguientes 3 días. Y claro, yo cuando vi la tarea de la primera semana, que era limpiar el foso, claro, yo dije, esto lo hago yo en un día. Pero no hace falta ni que me ayude ningún entrenador, lo hago yo solo. ¿Y sabéis qué hice? Lo limpié entero yo solo. Y me cayó una bronca. Me cayeron una bronca de los americanos. Me dijeron, no, pero ¿qué haces? Y yo, vamos a ver, he adelantado faena. Digo, si nos están dando 2 semanas para hacer 7 cosas y yo las 7 cosas las puedo hacer en el primer día, ¿para qué voy a estar haciendo más? Bueno, pues la respuesta de los americanos fue, no, porque si tú lo haces todo hoy, en vez de hacerlo en una semana, cuando vean que lo has acabado, nos van a mandar trabajo para mañana. Otro diferente. Y si lo acabas igual, otro diferente. Entonces, mejor, esto que nos han mandado hoy, vamos a alargarlo toda la semana y limpiarlo tranquilamente para que esta sea nuestra faena y no nos manden más trabajo. Bueno, pues, ¿sabéis qué pasó? Que no les hice ni puto caso. Ni puto caso. Yo dije, mi mente de ratón no funciona así. O sea, si nos han dicho que tenemos que limpiar esto, vamos a limpiar esto. Y al final lo hice yo todo, los americanos se me quejaron, a mí me dio exactamente igual en ese momento, no los americanos de todo el centro, simplemente los entrenadores que había ahí. ¿Y sabéis qué me tocó hacer el siguiente día? Clean the weeds. O sea, me tocó quitar hierbas del campo de béisbol con la gente que iba a dar béisbol. Hice exactamente lo mismo. O sea, en ningún momento me replanteé, vale, he captado la idea, no hay que trabajar tanto, hay que dejar los tiempos que se expandan y así hacemos menos. No, yo dije, no te preocupes, hay que quitar las hierbas, te vas a enterar. Y empecé a quitar todas las hierbas y cuando el resto de entrenadores de béisbol me vieron me dijeron, tío, tranquilo que no hace falta quitarlas todas hoy. Y digo, ya, pero es que si no me aburro, es que si no, ¿qué hago? ¿Tenemos que quitar hierbas? Sí. O sea, yo veo la vida como una competición, pero no como algo malo. O sea, sino como algo que si lo puedo hacer todo... O sea, al final, tú tienes una vida y depende de cómo la vivas, vas a vivir una experiencia u otra. Yo pienso que no hemos venido a la vida a ser hedonistas. Entonces, esa forma de hacer las cosas de... No, ya lo haré mañana, esto, ya... Esa procrastinación en mí no nace. Si yo fuera una planta, en mí esa ramificación, esos brotes, no nacen. Eso de procrastinación no nace. Entonces, limpiamos todo el campo y bueno, no te quiero contar más historia de eso, pero así fue con todo el rato, constantemente. Lo mismo cuando volví a Estados Unidos, entré a un gimnasio y de ese gimnasio me metieron como entrenador personal y me acuerdo que el director
Yo, claro, el director me estaba explicando cosas y yo estaba todo el rato así, bueno, así, todo el rato, constantemente. Hasta que un momento me dijo el director, Marc, me miras muy fijamente, ¿pasa algo? Y yo, no, te estoy atendiendo. Te estoy atendiendo. Y él, ya, pero es que de normal, yo qué sé, la gente pues mira a otros lados, ¿sabes qué? Y digo, ¿para qué? Digo, si me estás contando algo, te voy a escuchar, te voy a mirar. Me parece una falta de respeto no hacerlo y además me parece muy interesante todo lo que me estás contando. Así que sigo contándomelo. Y sigo como, vale, ok. Y sigo contándomelo. Y vio en mí algo, porque hice como una especie de casting para poder entrar. Muchos entrenadores fueron allí. Y me presenté porque un amigo mío me dijo, oye, preséntate que van a hacer como una especie de entrevistas para entrenadores personales. Y yo, pero si es que me voy a volver a Estados Unidos. Y bueno, tú preséntate y ya está. Que al final acabé quedándome en España, pero bueno. La cosa está en que me presenté y a los días me llamaron, oye, que te cogemos. Y yo, pero si me tengo que ir. Ya, pues te queremos en la empresa. Y yo, ostras, vale. Y lo que hice fue pues coger todos los clientes que me dieron, dar el mejor servicio. Si yo tenía una hora con cada cliente, pues esa hora el cliente iba a flipar conmigo. Le iba a dar lo mejor de mí, constantemente. Y eso ya después lo llevé me hicieron fitness manager en otro centro y así tenía un grupo de entrenadores que yo dirigía, más dirigía todo el centro por dentro mientras el director llevaba el centro por fuera. Y así continuó la cosa. La cosa está en que el hambre nunca se me fue. Era una cosa que era parte de mí. Era una extensión de mi brazo, el hambre. Y una de las cosas que me di cuenta desde que era pequeño es que toda persona que se acercaba a mí se le pegaba esa hambre. Pero personas que no tenían el hambre. Personas que iban más apaciguadas por la vida. De repente yo me juntaba con ellos, pues yo qué sé, para tomar una Fanta, para tomar un café, porque quedábamos en el plan. Y me veían a mí tan activo que decían, joder, yo también quiero. Y se juntaban a esa actividad. Y molaba un montón porque sacaba de ellos como su mejor versión, su ser más elevado, esa forma de ser que tiene todo el mundo, que sacas todo tu potencial y dices, wow, cómo molan los resultados que consigo siendo así. Y claro, yo eso no lo noté hasta que ya pues, me hice más mayor y empecé a darme cuenta de que todo aquello que yo tocaba de alguna forma lo mejoraba para bien. A las personas las hacía sacar esa mejor versión, pero sin yo hacer nada, simplemente con el ejemplo de hacer. Yo, de hecho, a mí ha habido una cosa que siempre me han dicho y es increíble, porque yo he entrenado durante muchos años deportistas de competición, y otros entrenadores me decían, es increíble cómo tú, sin chillar, sin dar órdenes, sin meter miedo, sin hacerles sentir inferiores, sin hacerles tocar el barro, te hacen caso, te escuchan, haces lo que quieras con ellos. Se quedaban flipados, porque los otros entrenadores tenían que, meter miedo, hacerles sentir inferiores para que se ofendieran y espabilar a los deportistas. Y yo no hacía absolutamente nada de eso. Ahora, me di cuenta de una cosa muy importante, lo que pasa es que me di cuenta a la larga, y es que yo era un ejemplo a seguir para esos deportistas. Esos deportistas veían en mí una forma de ser que admiraban, una forma de ser que veían como ejemplo y ellos también querían ser así. Veían que yo me levantaba antes que ellos. Veían que yo comía muchísimo mejor que ellos, que yo entrenaba muchísimo mejor muchísimo más y muchísimo mejor que ellos, que estudiaba muchísimo más que ellos. Y todo eso lo hacía sin que nadie me obligara, sin que nadie me aplaudiera, sin que nadie me empujara, sin que nadie me dijera lo que tenían que hacer. Entonces, claro, veían a una persona que le nacía de dentro hacer todas esas cosas que ya de por sí mejoraban a cualquier persona, no solo a un deportista. Entonces, ya simplemente con el hecho de mirarme decían, yo quiero a este como entrenador. Y ahí es cuando me cogían a mí y en vez de a otros entrenadores. Pero yo no hacía nada más que tener ese hambre insaciable que he tenido siempre a la hora de hacer las cosas. Dame un segundo. Perdón. Esa hambre insaciable que he tenido yo desde niño pequeño. Y me di cuenta de que eso era una cualidad. Esa forma de ser hacía que otras personas, cuando se juntaban contigo, mejoraban. Comían mejor, se levantaban más pronto, hacían más actividad física, entrenaban más, desarrollaban un mejor físico, tenían mejores relaciones, leían más. O sea, de repente sus vidas cambiaban por el simple hecho de cogerme a mí como una pieza del ajedrez y ponerme en ese lugar. Sin yo ser superdotado, sin tener unas capacidades innatas de nada, sin tener unas habilidades estrategas súper nada, o sea, simplemente por mi forma de ser.
Al final, lo que hice fue coger todo eso que se despertaba en mí y lo creé como formación, lo creé como curso, lo creé como mentoría, lo creé como... Chico, sé que puedo ayudarte. Sé que mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi forma de decidir, mi forma de moverme, mi forma de accionar, va a dar unos resultados que tal vez tú por sí solos no los vas a obtener. Entonces, si me pones a mí como pieza en tu vida, tal vez, y digo tal vez por no decirte que lo vas a conseguir al 100%, porque cada persona es un mundo, ¿vale? Pero tal vez poniendo la ficha correcta en tu entorno, de repente, ¡boom!, nace. Todos los proyectos, todos los resultados que tú querías, todas las metas se cumplen, todos los objetivos, toda esa imagen que tú tenías de lo que era para ti el éxito, se cumple. Simplemente por el hecho de haber puesto una pieza en tu vida. Y entonces, ¿sabéis qué hice? En el momento en el que empecé a entender cómo funcionaban las energías, cómo funcionaban las frecuencias, cómo funcionaba la unidad, que no vivíamos en un mundo dual, sino que eso venía inventado desde el pasado y que realmente todo era unidad, todos éramos un solo ser, por así decirlo, dije, vale, no puedo ser yo el único. O sea, aquí hay gente que también es muy trabajadora, que tiene muy elevada energía, que está enferma, que está malita de la cabeza, que tiene una obsesión, que tiene muchísima hambre. Digo, esa gente tiene que existir, porque si yo existo, tienen que existir más de los míos. Entonces dije, voy a empezar a juntarme con gente que tiene ese alto rendimiento dentro de ellos, porque yo siempre he vivido en el corazón del alto rendimiento, del deporte de competición. Yo era entrenador de deportistas de competición. A día de hoy sigo siéndolo en el momento en el que estás viendo este vídeo. Deportistas de competición, tanto de gimnasia como, bueno, infinidad de deportes e infinidad de estilos de baile, ¿vale? Al final yo enseño una habilidad que son las acrobacias. Entonces, siempre he estado relacionado con el mundo y con la competición. De hecho, me acuerdo cuando estuve un verano en Sevilla, en Cádiz, en Málaga, que, claro, yo estoy acostumbrado todos los días, a todas horas, todas las semanas, estar con deportistas de competición. Es decir, con gente de alto rendimiento que tiene unos físicos de alto rendimiento. Y me acuerdo estar saliendo por todas las costas de Andalucía y veía a la gente y decía, pero ¿cómo la gente puede estar tan fuera de forma? Pero ¿cómo la gente se puede respetar tan poco? Pero ¿cómo la gente puede no cumplir a su palabra? Pero ¿cómo la gente puede dejar tan de lado el cuidarse mental y físicamente? Si es el templo en el que vas a vivir el resto de tu vida. Claro, yo estaba flipando en colores porque venía del alto rendimiento, de rodearme solo con deportistas y encima gimnastas, que ya sabéis cómo es el cuerpo de una gimnasta, y veía eso y decía, eso es una persona. Y decía, no, no puede ser, pero ¿dónde estoy yo? Me quedé alucinado. O sea, es como si yo estuviera viviendo una realidad paralela del deporte y la realidad real no fuera así, fuera otra. Y lo primero que pensé fue, wow, ¿a cuánta gente puedo ayudar? ¿A cuánta gente le puedo cambiar la vida? El físico, la mente, la forma de tomar decisiones, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar, la forma en la que los resultados le vienen a él. Porque los resultados no hay que buscarlos. Los resultados se atraen por la persona en la que te conviertes. Pero claro, si eres una persona equivocada, no va a venir ningún resultado a ti más que el equivocado. Porque es lo que llevas entrenando todo el rato. Entonces decía, esto es impresionante. O sea, ¿cuánta gente podría yo darles servicios y funcionaría igualmente? Pero bueno, no eran mis ganas en ese momento ponerme a entrenar a todo el mundo para tener unos físicos espectaculares. Ya venía del alto rendimiento y ya estaba entrenando gimnastas. No quería ya meterme con gente que no era ni siquiera deportista, porque yo entrenaba además deportistas de competición, incluso deportistas de la selección española. Digo, no es mi target ahora mismo, no es mi cliente ideal, no es lo que busco. Podría hacerlo, pero no es lo que busco, no es lo que quiero, no es lo que me motiva en ese momento. Y de repente empecé a juntarme con gente que tenía esa hambre y esa gente toda fue pagada. Es decir, yo no encontraba ni en mi entorno, ni en mi grupo de amigos de aquel momento, ni siquiera los otros entrenadores de deportistas de competición. No les veía tener esa hambre. O sea, no había nadie que yo conociera en persona que me pudiera despertar a mí más hambre del que yo tenía. Es decir, siempre veía a todo el mundo con o cero hambre o algo de hambre, pero mucha menos de la que yo podía imaginar para mí de lo que sería hambre. ¿Vale? Entonces empecé a buscar por internet a personas, a formadores, a profesores, a mentores, que yo viera en ellos cómo me transmitían
en los vídeos que yo veía por YouTube, como te estoy transmitiendo yo ahora mismo, ese hambre insaciable de querer crecer, de querer mejorar, de querer empujarse unos con otros, de querer empoderar unos a otros, no tener poder sobre ti, de querer verte grande, subir en lo alto, de que cumplas absolutamente todos tus sueños. Yo decía, tengo que encontrar a esta gente. Y empecé a buscar, y empecé a encontrar mentores que se dedicaban específicamente a sacar todo tu potencial. Y yo decía, esto es lo que yo necesito. Digo, si a una persona que tiene tanta hambre le metes mentores que potencian esa hambre, porque yo siempre soy partidario de, en vez de corregir los errores, de potenciar las virtudes, porque es lo que te va a llevar a ser tu máximo potencial en ese camino. O sea, yo soy partidario, y esto es una mentalidad muy americana, soy partidario de que si el niño es bueno tocando el piano y encima lo disfruta, le gusta, ostras, y se le dan mal las matemáticas, no lo apuntes a clases regulares de matemáticas, ni a clases particulares de matemáticas, ni a repaso de matemáticas. Métele a clases regulares, a clases particulares y a clases de repaso de piano. O sea, en vez de intentar potenciar o corregir lo que se le da mal, potenciale su don, potenciale su talento. Porque si ya es bueno sin esas clases de repaso particulares o regulares, imagínate si a este niño que tiene ese don, esa habilidad que disfruta haciendo esa actividad, imagínate si le metes a un profesor de clases particulares. Imagínate si le metes a un pianista experto en piano. Si ya el niño tiene unas habilidades de loco simplemente por llevar 400 horas todos los días tocando el piano, imagínate si le metes a un experto en piano, a un pianista profesional. Claro, el niño te va a aprender de armonía, te va a aprender de solfeo, te va a aprender unas habilidades y en muchísimo menos tiempo. Es decir, el camino es igual de largo del aprendizaje. Pero cuando te metes con un mentor, con un profesor, con un formador, ese camino no es que se acorte, es que tú aceleras. Entonces vas más rápido. No es lo mismo ir en una carretera de 100 kilómetros a 20 por hora que ir a 300 kilómetros por hora. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, no te acortan el camino los mentores. Lo que te hacen es acelerarte el proceso en el que consigues o en el que llegas a la meta. Entonces, eso es lo que me pasó a mí. Empecé a coger mentores millonarios que me iban a acelerar el proceso de conseguir aquello que yo quería conseguir en ese momento, que era desatar todo mi potencial en todos los aspectos. Para mí hay 3 áreas fundamentales de la vida, que son, y te las voy a decir en orden, la salud, para mí es lo más importante, o fíjate, no es ni siquiera lo más importante, pero sin ella todo lo demás no vale nada. La primera, salud, tanto mental como física, es decir, tanto formarte la mente como formarte el cuerpo. Como entrenar el cuerpo, entrenar la mente, ¿vale? Es lo principal, porque sin ella todo lo demás, como te he dicho, no vale nada. La segunda son las relaciones, porque tú vas a mamar de tu entorno, tú te vas a nutrir de tu entorno, tú te vas a volver una esponja con tu entorno. Y es muy importante todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que tocas. Es súper importante. Por eso la pongo la segunda, porque sin la primera, la segunda no podemos hacer nada, pero la pongo la segunda porque es muy, muy, muy importante. Y la tercera área es el dinero, porque no hay que olvidar que vivimos en un planeta en el que el intercambio de cosas se produce con esta herramienta de aquí que se llama el dinero, que decidieron crearlo hace mucho tiempo. Entonces hay que volverse bueno manejando el dinero. Nos guste el dinero o no nos guste el dinero, queramos o no queramos, hay que volverse bueno. Y el dinero solo se mueve con una cosa, con los negocios. Porque si eres trabajador, lo único que vas a conseguir es que alquilando tu tiempo te den una recompensa a final de mes para que puedas vivir, pero para que nunca seas libre. Entonces tengas que volver otra vez al trabajo para que te vuelvan a dar esa recompensa por ese tiempo alquilado de vida que has dejado tú a la empresa. Y esa recompensa igual te permitirá vivir, te permitirá tener algún caprichito para que te guste el trabajo y no te dé mucho por culo y puedas escapar un poquito del trabajo, pero nunca para que seas libre. El dinero se crea en los negocios. Para eso se inventaron los negocios, para generar dinero. Cada tipo de negocio es capaz de generar una cantidad de dinero. No tiene nada que ver el negocio que te va a llevar a conseguir 100.000 euros al mes que el negocio que te va a llevar a conseguir 1 millón al mes que el negocio que te va a hacer multimillonario. Son sistemas diferentes, con estrategias diferentes, con herramientas diferentes y formas de vender diferentes. Y digo vender porque aquí solo estamos vendiendo constantemente productos o servicios. Cuando me metí con estos millonarios, con estos mentores que tenían tanta hambre, como te digo, mi cabeza hizo así. ¡Pum! Me explotó. ¿Tú sabes esta sensación de que, mira, ya que he dicho lo del pianista, ¿tú sabes esta sensación de que te gusta mucho la música, te gustan mucho los instrumentos musicales
instrumentos musicales. Pero en tu entorno nadie toca ningún instrumento. Tú eres la músico o el músico de todo tu entorno. Está el futbolista, el que se dedica a la restauración, el que se dedica al marketing digital, el que se dedica al entrenamiento, y estás tú como músico, ¿vale? Dentro de tu grupo de amigos que ha nacido o bien desde la infancia, o bien desde el colegio, o bien desde la universidad, o bien desde la zona que vivías. Pero bueno, tienes tu grupo de amigos y tú eres el músico. Te reconocen por el músico, ¿vale? Que podría poner el entrenador, el fisio, el psicólogo, lo que sea. Voy a poner ejemplo de músico. Tú eres el músico. Y tú con ese entorno estás bien. No te vuelves loco, pero estás bien. ¿Vale? Es un entorno que, bueno, puedo ir a tomar unas cervezas con ellas, aunque yo soy cero alcohol, puedo ir a tomarme un café con ellos, aunque soy cero cafeína, puedes estar, ¿vale? Es como ese trabajo que te da el dinero, te da la recompensa y te permite tener una vida, pero no te permite ser libre, ¿vale? Puedes estar ahí. Pero ¿qué sensación nace en ti cuando de repente te juntas con gente apasionada de la música? ¿Qué se despierta dentro de ti? ¿Qué se despierta dentro de ti cada vez que de repente te juntas con gente que le encanta los instrumentos musicales, que le encanta la armonía, que le encanta el solfeo, que le encanta crear, que le encanta el mundo del arte, de la música? ¿Qué te pasa con ellos? Que de repente, ¡pum!, purpurina. O sea, explotas. Todo hiper shiny, pretty y sunshines en tu vida. O sea, de repente tu vida se vuelve una cosa espectacular. ¿Por qué? Porque te has juntado con la misma gente que comparte tus mismos dones, tus mismos talentos, tus mismas aficiones, tus mismos hobbies, y encima con gente que se le da bien, que te puede aportar, que te puede nutrir. Claro, ahí es alucinante. Esto es como cuando yo estaba entrenando gimnastas. Claro, tú imagínate una niña que lleva entrenando gimnasia desde los 5 años hasta los 18 años. Esa niña, para ella, aunque todavía no es consciente, porque ni siquiera puede defenderse de los pensamientos que tiene, porque pasa de la infancia a la adolescencia, del obedezco todo al rebeldía todo al empiezo a conocerme a los 18 años. Pues para ella su mundo es sus amigas de la gimnasia, sus amigos del cole y a lo mejor sus amigos del lugar donde ha nacido, de la urbanización o de la finca o del piso, de lo que sea. Esos son sus círculos. ¿Con quién crees que va a tener más afinidad? ¿Con quién crees? ¿Con la gente de la finca que los ha conocido porque ha dado la casualidad de que han nacido en el mismo lugar? No es que los haya elegido a ella, sino que han nacido en el mismo lugar. ¿Con la gente del colegio que es educación secundaria obligatoria, que no ha ido porque le guste, sino porque es obligatorio estar en el colegio y tener una formación educativa? ¿O con un extraescolar que puede ser gimnasia, que ha decidido la niña ir a extraescolar porque misteriosamente ha nacido con unas cualidades físicas, capacidades físicas, habilidades físicas, que se le da bien ese deporte y lo disfruta y conoce a gente de ese mismo deporte que también le gusta, también lo disfruta, también se le da bien? Claro, su grupo de gimnasia lo va a tener de por vida, de por vida. Y van a ser las personas que le vayan a acompañar toda la vida, que vayan a contarse entre ellas sus intimidades, que vayan a poder hablarse de chicos o de chicas o de historias, que vayan a compartir a lo mejor profesión el día de mañana. Son ese grupo de amigas que va a estar toda la vida. El deporte une tanto porque son personas haciendo una misma actividad física que se les da bien. Ahora, pones a esa niña en tenis y va a decir, no quiero estar con lo de tenis. Pero si la pones en gimnasia, evidentemente se va a quedar en gimnasia durante toda su vida. Toda su vida. Entonces, imagínate a mí en el momento en el que encontré a mentores que eran encargados, profesionales, tenían todo el conocimiento, toda la expertise en un área de la que yo disfrutaba al máximo. En un área que a mí se me daba bien. En un área en la que si yo me juntaba con personas de mi misma calaña, de mi misma afición, dentro de mí salía una fuerza inhumana, salía una pasión, salían unas ganas de vivir que no te puedo explicar ni siquiera con palabras. Pues eso es lo que pasó. Cuando me junté con gente que desarrollaba el potencial humano. Cuando me junté con gente que tenía esa hambre por mejorarse a ellos y de tanto querer mejorarse a ellos y de tanto mejorarse a ellos y de tanto superar tantas adversidades, tantos obstáculos, tanto camino difícil, podían acompañar a otras personas a desarrollar también su potencial. Podían acompañar también a otras personas a despertar ese hambre dentro de ellos e incluso a desarrollar ese hambre, incluso a entrenar ese hambre, porque todo es entrenable. O sea, el potencial humano, la magia que tiene es que te pone en tu mejor versión en todas las áreas de tu vida, en salud, relaciones, dinero, propósito, en absolutamente todo. Es un must.
es como un entrenador en el gimnasio, es como un psicólogo en una clínica de psicología, es como un fisioterapeuta en una clínica de fisioterapia, es como un profesor en un aula, es como un músico en un centro de música. O sea, es espectacular. Solo que toca todas las áreas. Yo cuando conocí el desarrollo personal, el autoconocimiento, el potencial humano, mi cabeza de repente explotó. Y me di cuenta de que yo había nacido para eso. Porque era lo que más me nacía cada día al levantarme y estaba obsesionado, malito de la cabeza, las 24 horas con encontrar la forma de poder ser mejor, ser más grande, llegar más alto, llegar más lejos, hacer más, ir a otra velocidad diferente. Y encima veía que cualquier persona que se arrimaba a mí, de repente, sin querer, se nutría de ello. Le daban ganas de comer mejor, de entrenar más, de leer más, de formarse más, de volverse más inteligente. Decía, he encontrado mi pasión. De hecho, yo he estado 16 años entrenando gimnastas de competición, bailarines de competición, deportistas de artes marciales de competición, de la selección española, campeones de Europa, campeones del mundo, evidentemente campeones de España. Y lo que más han sabido reconocer en mí o identificar en mí o describir en mí o definirme a mí en comparación con los dos entrenadores era que yo en ellos despertaba un hambre insaciable que independientemente de que no tuviera las habilidades, no tuviera las capacidades físicas, las capacidades mentales, no tuviera la fuerza, la flexibilidad, el salto, la velocidad de giro, no tuviera la coordinación, la agilidad mental, ese poder de mandar una orden al cuerpo y ejecutarla, despertaba en ellos un hambre tan insaciable que les brotaban las capacidades físicas y mentales. Les emergían, les nacían de golpe. Y eso es lo que hacía que de repente sacaran ejercicios para sus coreografías, para sus competiciones, que no hubieran podido sacar de ninguna otra forma y de hecho que llevaban años entrenando para sacarlas y no las conseguían sacar. Y yo en tan solo una hora de clase particular, de repente conseguía que las sacaran. O mejor dicho, por acercarse a mí, ellos mismos conseguían sacarlas. Yo siempre he dicho que mis deportistas son los que me hicieron famoso y yo fui quien hice famoso a mis deportistas. Y ha sido un dar sin esperar recibir nada a cambio y ellos mismos me dieron sin esperar recibir nada a cambio y juntos hemos hecho algo apoteósico. Algo totalmente apoteósico. Y eso es de lo que más me siento orgulloso. De haber encontrado una forma de poder ayudar a las personas que de verdad nace de dentro de mí, que es ese hambre. Y ese hambre está también en ti. Y en todas las personas que te rodean. Y se puede despertar. Y hay estrategias, hay herramientas, hay trucos, hay secretos, hay progresiones, hay paso a paso para que despierte en ti esa hambre, para que despierte en ti todo ese potencial, para sacar tu máximo potencial, para ponerte en tu mejor versión, para ponerte en tu yo más elevado, para conseguir ser esa persona de la cual te sientes orgulloso y no decepcionado. Porque solo hay una frase que te tienes que, una frase más, mejor dicho, una pregunta, solo una pregunta que te tienes que hacer cada día al dormirte. Y es, ¿hoy me he sentido orgulloso de todo el día que he hecho? ¿Hoy estoy decepcionado de todo el día que he hecho? Si la respuesta es orgulloso, sigue así. Si la respuesta es decepcionado, mañana cambia. Tienes otra oportunidad para cambiar. Tú imagínate que cada día que te acuestas al dormir, te haces esa pregunta y la pregunta es, ¿estoy orgulloso hoy de mí mismo, de todo lo que he hecho hoy? Y la respuesta es sí. Y ese sí se multiplica por mañana y por pasado y por otro, porque eso es exponencial. No es que se sumen, es que es exponencial, es que es 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4 y esto va haciendo piña, piña, piña o pelota de nieve, pelota de nieve, pelota de nieve. Y esto, al cabo de un año entero, de muchos sí, hoy me he sentido orgulloso de lo que he hecho hoy, te plantas en una vida totalmente diferente a la que has tenido en el momento en el que no te hacías esta pregunta. Pero claro, ¿todo esto lo puedes despertar por ti mismo? Sí, por supuesto. El camino está ahí para todos. El camino del éxito está ahí para todos. El camino para que desarrolles todo tu potencial está ahí y ha estado siempre ahí. Y tiene todo el mundo acceso. El problema es que la gente se pone a dar pasos y lo deja de lado. Se pone a dar pasos y se desmotiva. Claro, el que camina por motivación va a dejar de caminar cuando esté desmotivado. Dejará de caminar por desmotivación. Entonces, todo el mundo llega un poquito, pero nunca llega hasta el final. Imagínate meter en tu vida a una persona, a una pieza fundamental de ajedrez que va a despertar en ti esa hambre, esas ganas, esa ilusión, esa motivación, ese empuje,
Ese querer hacerte grande, querer crecer, querer llegar alto, querer subir la cima lo más rápido posible hacia cualquier objetivo que tengas en la vida. Porque lo bueno que tiene esto es que no hace falta que sea un objetivo concreto de no, esto solo funciona con los que se quieren dedicar a la salud, no, esto solo funciona con los que se quieren dedicar al entrenamiento, no, esto funciona solo con los que se quieren dedicar a la psicología, al desarrollo personal. No, funciona con absolutamente cualquier área. Absolutamente cualquier área. Funciona con absolutamente cualquier persona. O sea, tú puedes cambiar tu realidad a través de tu área de conocimiento, pasión o sabiduría si le enchufas a una persona al lado que te puede acelerar el proceso y, sobre todo, darte claridad en el camino. Porque la carretera, como te he dicho, está ahí. Pero evidentemente, tú no ves 3 en un burro desde aquí hasta donde puedes mirar. Pero hay gente que ya está allá, que puede alumbrarte desde allá hasta acá, que puede despejar todas las nubes, que puede aclarar todo el camino. Y cuando tú tienes claro hacia dónde vas y lo que quieres en la vida, ahí es cuando puedes pisar el acelerador al máximo, y llegas instantáneamente en cuestión de semanas, meses, incluso horas, minutos, segundos. Es exagerado la velocidad que puedes llegar a pillar cuando te pones a la altura de una persona que ya va a otra velocidad. A mí esto una vez uno de los mentores me lo explicó con un patinete. Si hay un patinete que es el patinete del éxito y va a una velocidad y tú te quieres subir a él, como no estés a la misma velocidad, es decir, corriendo al lado a la misma velocidad que el patinete, nada más te subas, te va a expulsar. Es decir, primero tienes que convertirte en la persona capaz de subir a ese patinete. Y una vez te conviertes en la persona capaz, una vez construyes esa identidad, entonces te puedes subir y te vas con el patinete porque te encuentras a la misma velocidad que él. Ese hambre, como te he dicho, se puede despertar, se puede crear, se puede desarrollar, se puede entrenar y se puede masterizar. Así que, si te ha gustado todo lo que has escuchado en esta conversación, si compartes todo lo que te he estado comentando, te voy a dejar aquí abajo, en esta biografía, como siempre, mis redes sociales, por si quieres saber un poquito más de mí. Te voy a dejar también mi web, por si piensas que una persona como yo puede ayudarte en aquel proyecto, aquella idea, aquel pensamiento, aquel negocio que estés desarrollando o creando incluso a día de hoy, y nos ponemos de lleno a ello. Chicos, chicas, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.